Buenas noches, miembros del Presidium, compañeros médicos, señoras y señores. Ya desde la antigüedad se idearon instancias y leyes que protegieran al enfermo. Una de las primeras es el Código de Hammurabi, elaborado hacia el año 1800 a.C., en el que 13 artículos de él se hallan consagrados a la práctica de la profesión médica. Se sabe que en China la medicina era enseñada en centros especiales y los estudios cobraban validez mediante exámenes ante el Tai Yi Chu o Gran Servicio Médico, compuesto por más de 300 funcionarios. Más tarde, tanto en Grecia como en Roma, el ejercicio de la medicina fue una actividad social enteramente libre, pues no se necesitaba para acceder a ella ningún título ni diploma, sino solamente la bienvenida del público. El juramento hipocrático señaló en ese entonces las directrices que debía seguir el médico para el buen desempeño de su trabajo. Con la llegada de la Edad Media, en la medicina árabe la institución educativa por excelencia fue la madrasa, instalada dentro de la mezquita o junto a ella, y en relación con los hospitales o bimaristán. En el año 931, el califa al-Muqtadir estableció la obligación de obtener, mediante previo examen, un título para la práctica legal de la profesión, la cual se hallaba estatalmente regida por el supervisor de mercados y costumbres. Además del examen general, los había para varias especialidades como la oftalmología. En orden descendente, los títulos sociales de los médicos eran el de Hakim, el de Tabib, el del simple práctico, Mutabib o Mutatabib, y el del mero practicante o Mudawi. Los charlatanes médicos abundaron en las ciudades y campos del Islam. La distinción en cuanto a la clase social del paciente, ricos y pobres, fue notoria en el Islam. Los ricos y poderosos tenían sus propios médicos y podían utilizar, por costosos que fueran, todos los recursos de la dietética y la terapéutica entonces vigentes. Los pobres eran atendidos en el hospital público. Sin embargo, el hospital permitía a los pobres beneficiarse del saber de algunos grandes médicos y solo iba a tener una intensa actividad docente. En él se realizaban también los exámenes para la obtención de títulos profesionales. Adaptado a la fe coránica, el juramento hipocrático tuvo vigencia entre los médicos árabes. Hacia el siglo XII apareció la figura de Moshe ben Maimón, médico de fama universal, que vivió sus años de formación en Córdoba, España, para fallecer en Fustat, en el actual Egipto, en 1204. En su texto, El régimen de salud, refiere que son muchas las cosas en que se equivocan los médicos, no actúan como debe ser y cometen grandes errores con el pueblo. Pero dice, pese a todo, no muere el enfermo y se salva. En este tratado, Maimónides cita a dos grandes médicos del Islam medieval, Races y Abenzoar. Lola Ferré, una de las comentaristas de los textos completos de Maimónides, en la introducción a El libro del asma, del mencionado autor, nos dice que esta persona criticó la astrología en la carta que dirige a los judíos de Montpellier, cuando la creencia en la influencia de las estrellas sobre los hombres no era solamente una creencia popular, sino que grandes sabios y astrónomos la daban por cierta. Agrega que Maimónides criticó también en la Guía de los Perplejos la medicina mágica, al decir que la lógica y la razón no pueden admitir que esas prácticas ejercidas por los brujos produzcan efecto alguno, como por ejemplo cuando se trata de recoger cierta planta en un momento dado o de tomar determinada cantidad de tal cosa y cierta dosis de la otra, y en la misma idea nos encontramos con su rechazo del médico empirista, que no conoce los principios fundamentales de la medicina ni los procesos lógicos que llevan a la deducción correcta, agregando que el buen médico es aquel en el que se aunan los conocimientos, el razonamiento y la experiencia. Quien carece de cualquiera de estos elementos no es apto, dice, para la práctica de la medicina. También en la Edad Media, en el siglo XIII, en la península ibérica, en 1289 las Cortes de Aragón, reunidas en Monzón, tradujeron en un texto legislativo sumamente escueto la preocupación de los grupos europeos más avanzados por el control profesional de médicos y cirujanos, inaugurada por Rogelio II de Sicilia hacia 1140. Una tradición que se puso en práctica en París desde aproximadamente 1220 y que se ejerció en Montpellier hacia 1239. Ya Jaime I, en 1272, se había preocupado de atajar el intrusismo médico en Montpellier por parte de hombres y mujeres, tanto judíos como cristianos,
que ejercían la medicina sin haber obtenido previamente el grado universitario y sin haber sido autorizados mediante examen. La legislación valenciana de 1329 significó, al menos teóricamente, la definitiva sanción social del título universitario, pues los nuevos FURS exigían como condición necesaria para poder pasar el filtro de los examinadores municipales la posesión de la titulación universitaria. No se eximía del examen, que era teórico y práctico, a nadie por el hecho de poseer un título universitario o haber sido ya declarado apto en otro lugar de la Corona de Aragón. El requisito del paso por una facultad de medicina no se exigió en el resto de la corona hasta 1359, no planteándose explícitamente en Barcelona hasta 1400, cuando Martín I creó un Studium de Medicina en la ciudad condal, imposición real que fue protestada por el municipio y la propia organización colegial médica barcelonesa. Al finalizar la Edad Media y con la llegada al Renacimiento, en España se creó el Tribunal de Protomedicato, fundado en 1477 por los Reyes Católicos, teniendo como una de sus finalidades el dar calidad en la atención sanitaria, institución que pasó posteriormente a las colonias americanas. Con sus diferentes quehaceres figuró la atención dada por médicos, cirujanos, flebotomianos, boticarios, gastapotras, algebristas, alveitares, entre otros más. Durante los siglos XVIII y XIX en Europa y en los Estados Unidos de América se inicia la fundación de sociedades médicas, así como la realización de congresos científicos y la publicación de periódicos y revistas con el fin de mejorar la atención de la salud. México no se quedó a la saga, teniendo desde fines del siglo XVIII materiales científicos como el Mercurio Volante o la Gaceta de Médicos, siendo pioneros en América. Hacia 1893 se funda en México la primera sociedad médica especializada, la Sociedad Oftalmológica Mexicana, y en 1898 aparece su revista. También en esa época las autopsias y con ello los estudios histopatológicos, los avances en la bacteriología y la fundación de institutos especializados logran que la calidad de la atención de la salud mejore. Sin embargo, no se había hecho aún una calificación de la calidad de la atención médica. En el mundo capitalista, desde 1918, el American College of Surgeons contaba ya con un programa de estándares voluntarios, diseñados por médicos para evaluar la calidad de la atención. En 1951, teniendo como marco un acuerdo con el American College of Physicians, la American Hospital Association y la American Medical Association, se creó la Joint Commission of Accreditation of Hospitals, como una instancia externa destinada a la evaluación de los estándares de calidad en hospitales en forma voluntaria con el propósito de autorregularse. En México, en 1956, en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, un grupo de médicos interesados en conocer la calidad con que se estaba otorgando la atención a los pacientes iniciaron un programa de revisión de expedientes clínicos, dando origen en 1962 al documento Auditoría Médica, que permitió emitir un juicio sobre la calidad de la atención. A partir de ese momento se desarrolló la evaluación médica, agregando la calificación de los registros de enfermería, la valoración de la continuidad de la atención en las unidades médicas a las que eran referidos los pacientes y la apreciación de los resultados de autopsia para confrontarlos con los diagnósticos clínicos finales. En 1983, González Posada y su grupo desarrollaron en el IMSS la evaluación integral a las unidades médicas, que con base en los preceptos de la teoría de sistemas utilizada por Don Abedian, evaluaba los recursos físicos, el personal, los insumos y la organización necesarios para otorgar una atención de calidad para continuar con la evaluación del proceso de atención, incluyendo la oportunidad, la capacidad profesional del personal, la aplicación de los conocimientos médicos vigentes, la seguridad del paciente y el respeto a los principios éticos de la práctica médica, para terminar con la evaluación de los resultados de la atención en materia de salud y la satisfacción de usuarios y prestadores de servicios con la atención recibida y con el trabajo desempeñado respectivamente. Así, continuaron los trabajos en esta área, y un método de calificación que fue creado en el extranjero, el sistema ISO 9000, ha sido adoptado en nuestro país para la certificación de la atención médica. Nuestro país ha continuado en este quehacer y gracias a la Ley General de Salud ha permitido también
avanzar en esta tarea y asimismo la certificación de hospitales para tratar de mejorar la calidad de la atención en esta área. En México hay una gran preocupación por mejorar nuestras condiciones de salud, por lo que en la década de los 60 del siglo XX se inició la creación de los consejos de certificación de las especialidades médicas, que junto con otras instancias han promovido el adelanto en esta área. Las adecuaciones en los programas de estudio de las escuelas y facultades de medicina, así como de instrucción paramédica, han sido otro factor en pro del mejoramiento. Muchas gracias. Libre, pues no se necesitaba para acceder a ella ningún título ni diploma, sino solamente la bienvenida del público. El juramento hipocrático señaló en ese entonces las directrices que debía seguir el médico para el buen desempeño, elaborado hacia el año 1800 a.C., en el que 13 artículos de él se hallan consagrados a la práctica de la profesión médica. Se sabe que en China la medicina era enseñada en centros especiales y los estudios cobraban validez mediante exámenes ante el Tai Yi Chu o Gran Servicio Médico, compuesto por más de 300 funcionarios. Más tarde, tanto en Grecia como en Roma, el ejercicio de la medicina fue una actividad social entera. Buenas noches, miembros del Presidium, compañeros médicos, señoras y señores. Ya desde la antigüedad se idearon instancias y leyes que protegieran al enfermo. Una de las primeras es el Código de Hammurabi de su trabajo. Con la llegada de la Edad Media, en la medicina árabe la institución educativa por excelencia fue la madrasa, instalada dentro de la mezquita o junto a ella, y en relación con los hospitales o bimaristan. En el año